Volvimos con las reseñas de discos. Esta vez voy a hablar del disco debut de la artista mexicana Isa TKM llamado iMusic Listen. Isa TKM es una artista de Monterrey que por distintos medios ha sido calificada como una artista emergente, promesa para el pop alternativo mexicano y que de alguna u otra forma estaría redefiniendo el pop alternativo en español. Por otro lado, ha recibido notas extensas por medios súper importantes como Rolling Stone, que ha definido el disco como un disco atravesado por la nostalgia, la evolución y la experimentación. Y además, ella misma lo describió como un resultado de un proceso de crecimiento personal a través de distintas experiencias de sufrimiento, de tristeza, de nostalgia, etc. Pero antes de comenzar me presento, soy Nerdisk, me gusta recomendar, descubrir y reseñar música principalmente de Chile, pero también de Latinoamérica. Te invito a que te suscribas al canal porque periódicamente voy a estar subiendo reseñas de discos en español, principalmente de Chile, porque soy de Chile, pero también voy a intentar extenderlo a otros países de Latinoamérica. Ahora sí, de lleno entremos a la reseña. iMusic Listen está compuesta por 14 canciones producidas por varios productores, entre ellas Kenzo, Zenei, Brujo, Verdu, Hardcase y Vinco. Estos dos últimos productores fueron pilares fundamentales en Epistolares de Acrila y que en realidad se nota mucho porque este proyecto en específico recuerda mucho a Epistolares, obviamente con algunos matices, pero sí inevitablemente, si es que has escuchado a Acrila antes y luego escuchas a Isa TKM, sí se te viene como esa correlación de forma bien inevitable. Y la identidad sonora de este proyecto está construida principalmente a través de el pop alternativo, bedroom pop se podría llamar también, glitch pop, y tiene algo también de drum and bass y electrónica, que le mete ahí como breaks electrónicos en el final de algunas canciones, que es uno de los puntos novedosos que llaman la atención de este disco. Y al inicio del álbum la verdad es que las producciones se sienten bastante ricas en la construcción de su ambiente. Transmite todo el tiempo esta sensación media nostálgica. La voz de ella también es súper suavecita, las melodías que están en las canciones terminan construyendo un ambiente bastante específico para las emociones que trata, que son bien sensibles. Y da una sensación como bien dreamy, no sé cómo llamarle en español, pero que en algún momento me recordó harto a las emociones que transmiten proyectos como los de Niebla. Niebla, por ejemplo, que si no lo conocen, lo recomiendo bastante. Creo que los mejores momentos de este disco tienen que ver con las canciones más poperas en su estructura, en cuanto como a que es fácil de recordar un coro, canciones como Pieza de ti o Tiempos violentos, porque además creo que esas dos canciones resumen muy bien la esencia de este disco. Sin embargo, a medida que va avanzando el tracklist, yo escuché varias veces este proyecto, sí se llegaba a sentir bastante plano o sin quiebres. Las melodías que se generaban eran bastante similares, como que de repente uno sentía de que estabas escuchando la misma canción por segunda o tercera vez. Y por más de que ese pueda que sí sea el objetivo del disco, como que se plantee como un momento y ya, sí a mí me dejó la sensación como de haber escuchado, no sé, 4 o 5 canciones muy largas, bastante similares entre sí y con la sensación de quedar esperando como por más. Como, ya me presentaste esto, ¿ahora qué viene? Viene un quiebre, viene un momento más hype, viene un momento más lento, hay algo distinto entre medio, le metiste un interludio, se siente bastante como un momento, como te sentaste un rato a escuchar y pasó y eso fue. Que no es que esté mal de por sí, pero a mi parecer el formato quizás no fue el adecuado porque se sentía innecesariamente largo. Y por otro lado nos llega mucho la historia de lo que quería contar. Entonces, claro, no se identifica ningún giro, ningún quiebre, ningún momento como cúlmine, donde uno pueda decir como, me estaban contando una historia, me llevaron para acá, después bajó, después se quedó ahí mismo, después subió, etcétera, que es como
lo que suele suceder con discos narrativos. Y que eso es lo que a mí me llama la atención, porque leyendo los artículos de Rolling Stone, que Isa TKM tiene un par, habla mucho precisamente de la historia detrás, de la narrativa, de que es un disco súper personal, súper honesto, un disco donde ella se abrió, donde le costó mucho plasmar los sentimientos, pasó por un sufrimiento. Entonces me llama la atención de que ese haya querido ser, al parecer, el objetivo del disco y se presente una voz súper tapada por todas las capas de producción que tiene, que la producción es preciosa, tiene texturas muy ricas, se construye de una forma que cumple muy bien el objetivo, que es crear este ambiente nostálgico. La voz queda tapada tanto por la cantidad de efectos que le ponen, porque no se entiende mucho la letra, porque de repente literalmente la voz se escucha más bajo que todo el resto de cosas que hay en algunas pistas. Como que implícitamente da a entender de que quizás la voz no es tan importante o como de que puedes escuchar la música y lo que esté diciendo en realidad puede pasar o no. Es algo que hicieron a propósito como para que la gente lo escuchara más de una vez y como tener esta cosa media críptica. Pero la verdad es que a mí me comunicó implícitamente de lo que estaba cantando quizás no es tan importante. Y respecto a la producción, eso, diría que el punto más alto del álbum son específicamente las pistas, la construcción de estos ambientes que hablaba, que contribuyen muchísimo a la identidad del disco. Tiene una muy buena instrumentalización, texturas, momentos donde se ponía más electrónico, estas cosas que hacían como de hacer la canción, luego hacerle un break musical electrónico al final, que pasan un par de canciones, 2, 3 canciones. En general, a mí lo que más me quedó de este disco fue específicamente la sonoridad. Creo que a mi parecer faltó un poco más de depuración en el tracklist. Leía por ahí unos comentarios en Radio Music que decía que les daba un poco la sensación de que si sacaras 3 o 4 canciones del proyecto, la verdad es que no se notaría mucho, lamentablemente. Porque no es que a mí no me haya gustado, yo no que lo encuentre malo, ni que encuentre que las canciones estaban buenas. De hecho, encuentro que es un disco que está ok para ser un disco debut. Mi problema es con el formato. Creo que el proyecto pudo haber quedado perfecto si es que hubiera sido lanzado como un EP de 20 minutos con 4 o 5 canciones máximo, que tuviera esta misma plenitud de la que yo hablo, de se siente como un momento y ya y no hay ningún momento culmine ni quiebre ni nada, pero es casi como una escena de una película, que te mantiene todo el rato como en el mismo estado de ánimo. Vuelvo al ejemplo de Niebla Niebla porque sí me recordó mucho a ese proyecto. Niebla Niebla tiene un EP con 4 canciones que todas más o menos ocupan las mismas texturas, ocupan como los mismos estados de ánimo. Sí tiene como una línea narrativa como un poco más clara, pero en términos de sonoridad es bien plana, por así decirlo, como que de repente cuando uno dice que algo es plano, se suele asociar a algo malo, pero no necesariamente es malo. En el caso de Niebla Niebla, son 4 canciones y que tú te sientas, lo escuchas por 20 minutos y como que te dejó así con una sensación muy específica. Siento que en iMusic Listen, esta forma plana que tiene, abusa un poco, se hace bien innecesariamente largo. En la canción 8 o 9 uno ya se empieza a cansar como de la misma estructura que te va presentando en las primeras canciones, que sí es bastante novedosa para un pop alternativo mexicano, pero claro, llega a cansar de que uno, al menos yo, me quedé un poco esperando de que pasaran cosas distintas a nivel vocal, a nivel narrativo, al nivel de producción musical, y realmente se quedaba un poco donde mismo. Entonces, creo que el problema está en el formato, que se quedó bastante grande para un álbum. Pero si hubiera sido un proyecto más corto, quizá hubiera quedado un poco más preciso. Entonces, eso, como para concluir, yo creo que está ok como primer proyecto. Encuentro que de todas formas es una buena carta de presentación. No es fácil hacer un álbum, sobre todo un álbum debut que tiene la funcionalidad de tiene la funcionalidad de presentarte al mundo y de alguna forma encontrar tu público. Creo que Isa
es un artista que, más allá de querer sonar grandilocuente como los medios y ponerla como la gran promesa y todo esto que suena, que sirve mucho como para promocionar la música, sí creo que tiene mucho potencial en cuanto a la construcción de su identidad sonora, que creo que es como lo que más hay. Si uno quisiera rescatar algo de esto, sería eso, la identidad sonora, porque algo hay ahí. Me gustaría escucharla explorando más géneros, que fuera como un poquitito más versátil o que jugara un poquito más con su voz, porque su voz es muy linda, es muy suavecita, pero siento que de repente al hacer melodías se queda un poco restringida en las mismas notas o en la misma forma de interpretar o en la misma forma de cantar, porque yo después de escuchar el disco me puse a escuchar sus singles y la verdad es que no cambia mucho en su vocalidad, entonces me gustaría eso, como de... Me quedé con las ganas de escuchar más de su voz y escucharla experimentar bastante más con eso. Pero bueno, eso serían mis ideas, reflexiones, reseñas de iMusic Listen de IsaTKM. Si te gusta mi contenido, te vuelvo a pedir de nuevo que te suscribas, que le des like, que comentes algún otro disco que te gustaría que reseñara. Así que nos vemos a la próxima.